estar en este lugar, si sonríe, ¿verdad? Y si no sonríe, dile, sonríe, Jesús te ama. Había una canción que yo cantaba desde niñito, decía, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Así es, yo la cantaba, entonces la escuchaba. Evangélica, estaba yo en la iglesia. ¿Dónde estamos estudiando? Hace 2 semanas que no hemos pasado por el libro de Corintios y tuvimos el día del Ben y Ver, ¿verdad? Que nos estuvo compartiendo Martín, y la semana pasada tuvimos la visita del pastor Santiago, ¿verdad? Él venía estaba aquí en Barcelona por temas ministeriales y él vino a compartirnos. Entonces no habíamos visto la carta a los Corintios. ¿Alguien se recuerda dónde estamos en la carta de los Corintios? ¿Dónde estamos estudiando? ¿Alguien se recuerda o no? ¿Sí? ¿Qué capítulo estamos? En el 2, ¿verdad? Y Martín fue el último que nos compartió acerca de Corintios y estuvo en Corintios 2, capítulo 1, versículo 5. Él nos compartió. Y hoy vamos a ver solo 4 versículos. No me digas, sí te digo. 4 versículos solo. O sea, la prédica va a estar cortita. Si estuviera la Pati aquí estaría contenta. Diría, hoy día sí, Samu, no vas a estar 1 hora ahí dándoles de entender. Pues no, bueno, yo solo escribí 2 hojas. Creo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana y es hermoso cuando, ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos las prédicas preparadas, tenemos preparado hasta agosto, creo, Martín, ¿verdad? Un Corintio. Y el Señor, yo no sé cómo hace que esas prédicas que ya traemos, hoy, domingo 11, viene y nos habla nuestra vida. Porque así es Dios. Así es Dios. Miren, prédica que ya podemos decir, pues seguro que el Samuel ya sabía lo que estaba pasando en la iglesia, por eso me aspira. No, ya me conoce a mí, por eso me aspira a mí. No, yo traigo esa palabra, entonces es el Señor quien va a hablar en esta mañana. Pero vamos a asegurarnos y vamos a pedirle al Señor, Señor, háblanos en esta mañana. Así que vamos a orar, ¿ok? Y yo le voy a pedir a mi hermano Juan José Segovia Soria que ore de ahí mismo, más conocido como el hermano Topo. Hola. Topo, ¿puedes orar? Pedirle al Señor que lo guíe. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, hable hoy a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, Dios. Te damos gracias, Señor, por el pastor, Señor, y te doy gracias por cada miembro de esta iglesia, Señor. Sabemos que hoy tienes palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Si habla fuerte la palabra hoy, después ya le saben a quién se lo ocupa el topo. Lo buscan a él. Gloria a Dios. Pero vamos a leer del versículo 1. ¿Todos tienen Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Levanta una mano. Mi hija. No puede ser. Tú lees con la familia de mi padre. Entonces, hoy vamos a comenzar de atrás en adelante. Martín, ¿se escucha bien este micro? No, creo que no tiene pila, ¿no? Hola, sí. Voy a coger uno de los negros. Peter. Creo que es el de la Taina. Perdón, después se paga. Se me lleva tantos años y no sé si es su nombre. Hola, sí, hola, no. El 4. 5. El 4. El 4. Ah, estaba apagado. Amén. Ahora sí. Me lo apagaste. El 4. Corintios 2. ¿Sí? Bueno, yo sigo y tú me vas. ¿Ok?
Vamos a comenzar leyendo desde aquí, ¿ok? Oscar, desde el versículo 1, sí, para tener el contexto entero y a ver que poder entender mejor estos 4 versículos que quiero resaltar, ¿ok? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién está atrás? Gaby, dale, ¿tienes? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dale, Rosa. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Ya vimos el contexto, señor? Según lo que estamos viendo, Pablo, si se recuerdan, nos vamos al capítulo, incluso al capítulo 1, Pablo viene hablando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Y si se recuerdan en las predicaciones del capítulo 1, Pablo habló que Cristo es la sabiduría y el poder, ¿verdad? Y que también el Cristo crucificado es tropezadero para judíos, ¿verdad? Y locura para los griegos. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Entonces Pablo viene hablando acerca del evangelio de la cruz. Pablo está hablando del Cristo crucificado. Y que para la filosofía griega es una locura tan grande, ¿verdad? Es una locura tan grande para la filosofía griega, y para los religiosos no puede ser que ese Mesías, campeón, guerrero, haya muerto en una cruz. No puede ser. Entonces, para los religiosos, para los judíos, el evangelio de la cruz es tropezadero, y para los griegos es locura, es una tontería. Y es más, Pablo viene enseñando que lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, lo que para el mundo es tonto, lo que tú y yo no escogeríamos, dice que Dios escogió. Entonces Pablo viene hablando de dos sabidurías, una sabiduría humana y una sabiduría celestial. Y en ese contexto nos tenemos que meter. ¿Qué él está hablando de dos sabidurías? Una sabiduría que proviene de Dios y una sabiduría que proviene del ser humano. Esa sabiduría que es en base al razonamiento del ser humano. Si lo vemos en Romanos 1, donde los hombres, dice, que se envanecieron en su razonamiento y sacaron a Dios. Y en vez de adorar al Creador, dice que empezaron a adorar a la creación. ¿Sí? Entonces Pablo está proclamando el mensaje de la cruz. Y a esto podríamos llamarle que este es el querigma. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra querigma? Oscar, yo sé que tú estás pensando porque tú la escuchaste esta semana. Querigma es lo que es como proclamar. Es lo que un heraldo del rey, un enviado del rey hace. Entonces podríamos ponerle esta parte
el proclamar el Evangelio. Y Pablo lo que está haciendo es proclamar el Evangelio a estos convertidos en la iglesia de Corintio. Y si vamos más allá, ya hemos visto lo que es la ciudad de Corintio, ya hemos visto lo que hay dentro de la iglesia, esta iglesia que fundó Pablo en su segundo viaje. Ya hemos visto. Entonces Pablo está viendo que es una cultura de sabiduría, ¿verdad? La cultura griega, en donde seguro la gente que se ha convertido venía hasta de los areópagos. Vimos que se convirtió gente, y es más, o sea, en este tiempo la iglesia ya estaba siendo contaminada por los gnósticos. Entonces este pensamiento filosófico, ¿verdad? Doctrinas raras. Entonces Pablo lo que le está haciendo a esta iglesia pareciera que le estaba otra vez proclamando. Este micro, si me lo cambias, Martín, porque si no voy a luchar con él. Va a estar proclamando el Evangelio. Y esto es el querigma, ¿vale? Toda iglesia tiene que tener querigma, proclamación. Pero también hay otra palabra que si la han escuchado que se llama la didaqué. La didaqué. La didaqué es la enseñanza. Y Pablo les está llevando acerca de los rudimentos y los está llevando a lo principal, que es el Evangelio de la cruz. Pero Pablo luego les va a enseñar cómo caminar en el Evangelio a esta iglesia que había perdido el rumbo. Esta iglesia que había sido, en el capítulo 1 dijimos, tan llenas de dones, pero falta de sabiduría para administrarlos. Y yo en esta mañana, pues veo nuestra iglesia, Centro Familiar Victoria, una iglesia muy llena de dones. Conozco a cada uno en gran parte, y sé que el Señor nos ha dotado de muchos dones. Y esta mañana el Señor nos va a hablar a nosotros acerca de la sabiduría que proviene de Él. Esa sabiduría celestial, no la humana, no la que te dan los estudios y el conocimiento, sino la que es por revelación. Porque al Cristo de los evangelios lo podemos estudiar, puede venir por conocimiento, pero al Cristo glorificado solo se le conoce por revelación. Amén. Y Pablo está hablando del Cristo glorificado, del Cristo de la cruz. Por eso que dice que para los que se pierden el Evangelio, ¿qué es lo que es? Locura. Pero más para nosotros los que nos salvamos, los que creemos, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. Amén. Entonces en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren cómo dice Pablo: hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Y no quiere decir que solo el Evangelio es para gente madura, no tiene nada que ver. Porque ni yo ni tú estábamos tan maduros cuando llegó el mensaje a nuestra vida, ¿verdad? Estábamos más verdes que no sé qué decir, pero estábamos verdes. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Y así comienza el versículo 6 diciendo Pablo. Y la palabra sabiduría aquí es Sofía, que es conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. Y Pablo está diciendo, estamos hablando esta sabiduría, el conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas. Y las estamos hablando, dice, entre los que han alcanzado madurez. Y esta palabra madurez es teleios en el griego, que significa perfección. Pero si lo llevamos más para entenderlo, bien desarrollados. Esta sabiduría que Pablo está hablando, este mensaje revelado a Pablo por Cristo, si tú no maduras, si tú no creces, no lo vas a poder entender y no vas a poder hablar. Porque te va a sonar a guerra a la galaxia. Te va a sonar a chino. Te va a sonar a guaraní. ¿Eh? Te va a sonar a quechua.
te va a sonar como cuando el Arnau habla con el Eric, ¿verdad? Y todos nosotros ahí como miramos como cuando vemos jugar a Nadal, ping-pong, o sea, tenis. No entendemos nada de lo que dice. Si no alcanzas, si no te desarrollas, este mensaje no lo vas a entender. Y por eso Pablo está diciendo, hablamos esta sabiduría, que es revelación de las cosas, tanto humanas como divinas, entre los que han desarrollado su fe. Ustedes saben que yo tengo un dicho aquí, ¿no?, dentro de la congregación, y digo, para mí el creyente cumple un ciclo. El ciclo del creyente es no creyente, ¿verdad? Tú eras no creyente, te haces creyente, te discipulamos, ¿y qué sucede cuando ya te discipulamos? Te enviamos. Ese es el ciclo que tiene que cumplir cada creyente. Vuelvo a decirlo. No creyente, pasas a ser creyente, te discipulamos, te enseñamos a caminar el camino, ¿verdad? Empiezas a crecer en fe, te desarrollas, como dice Pablo, coges madurez, ¿y qué sucede? Te enviamos. Esa es la didaqué, la enseñanza. ¿Ok? El querigma es proclamar el Evangelio, lo que hacemos Eric o Snyder los sábados, proclamamos el Evangelio. Toda iglesia tiene que proclamar, todo cristiano tiene que proclamar el Evangelio. Pero si un cristiano no ha tenido didaqué, no ha tenido enseñanza en su vida, ¿qué va a proclamar? Igual le va a contar de las películas de los pitufos a la gente, ¿verdad? O le va a hablar del Código de Da Vinci, o le va a hablar de los libros de Pablo Coelho. Si tú no has sido instruido en el Evangelio, entonces tú no entiendes lo que es el mensaje de la cruz. ¿Ok? ¿Sí me pillan? Entonces, habiendo alcanzado su fin, estos creyentes, o acabado o completado, esa es la idea, es lo que Pablo nos está diciendo en esta mañana, que este mensaje se tiene que tener la madurez. ¿Por qué? Porque si recuerdan al escritor de los Hebreos, si alguien ha leído hebreo, yo se lo parafraseo, él les dice a algunos, ¿por qué? Siendo que ha pasado tanto tiempo y vosotros estáis en esta iglesia, siendo que tendréis que ser maestros, seguís siendo niños. Siendo que tendréis que estar enseñando a otros el mensaje del Evangelio, yo tengo que volver a los rudimentos de la fe, a las cosas, podríamos decir, básicas. Entonces ya no te puedo enseñar esa enseñanza profunda, porque a la vez el Evangelio es muy sencillo, ¿verdad? Porque es creer en Jesús, pero a la vez es una teología muy profunda, donde cada uno de nosotros debe poder conocer a través de las Escrituras ese Evangelio y asimilarlo. En la mañana compartíamos en la clase de líderes y decíamos que la Biblia dice que el consejo de Dios hace sabio al sencillo. Y según lo que nos habló Corintios, que al sencillo, al simple, fue que Dios escogió para avergonzar la sabiduría de este mundo. Pero no es el sencillo en sí, en sus propias cualidades o conocimientos, sino que es lo que Dios ha estado haciendo en él por medio de la palabra y el consejo de Dios. Amén. Yo esta semana fue bien interesante. Tuve un debate teológico, y le llamo debate porque en realidad fue así, con unos testigos de Jehová. Hace una semana me golpearon la puerta y yo estaba pintando la entrada. Los que han ido a mi casa pues ya saben que he andado pintando como 3 semanas, me tiene mi esposa ahí dándole. Y
Y me picaron la puerta y me dicen, oye, Samu, no me dice Samu porque no me conocían, me dicen, oiga señor, venimos a hablarle acerca de los gobiernos en el mundo y de cómo está la sociedad. Y dije, muy interesante. Sí, le dije yo, sí, me dice, ¿le gustaría que pasáramos a hablar? Vale, le dije, suban. Y les abrí la puerta y pasaron. Y en eso pasó un chico jovencito con un señor mayor. Entonces me empiezan me dan su folleto y me dicen, aquí está el folleto, y me empiezan a explicar del reino. Me hacen la pregunta, ¿qué opina usted de los gobiernos en este tiempo? Y dije, no, pues los gobiernos pues, están ahí robando a saco, ¿no? Pues están haciendo de las suyas. Es verdad, me dice, ¿no? Y ahí me empieza a hablar de un reino que va a ser establecido. Y yo entonces le dije, mira, le voy a decir que soy cristiano, para no mentirle, ¿no? Oye, yo también soy cristiano, le dije, llegará un momento en que pues seguro nos vamos a separar. Yo te digo, pues, para que sepas, ¿no? Ya que si te voy a debatir algo, no se preocupe, me dice, no hay problema. Entonces me pongo a hablar con ellos y hablamos acerca de la Trinidad. Y yo pues me puse a hablar de la Trinidad con él, y claro, ellos se dieron cuenta que yo conocía un poquito más de la palabra. Entonces, yo ya me tenía que ir y concretamos. Y él me dijo, yo le concreto una cita y voy a venir con un amigo. Me dijo. Sí, me dice, voy a venir con un amigo. Perfecto, dije. Entonces dije, seguro me traerá a uno de los líderes ya que sabe cuándo. Entonces concretamos cita, llegamos, nos juntamos, le abrí la puerta, venía un señor mayor. Así, bien arreglado, bien bonito el señor. Y le digo, buenos días, y los paso adelante, ¿no? Y a todo esto yo le conté a Martín, al Juanjo, que Juanjo me orientó bastante también. Y les dije, oye, pues mañana he concretado una cita y no sé qué hacer. Sí. El Juanjo me enseñó unos pasajes donde yo podía mirarlos. Y yo me puse a estudiar el día anterior, me puse a estudiar bastante. Entonces concretamos la cita y tuvimos la reunión con el Señor. Entonces yo les dije, a todos les dije, creo que reina el respeto en esta conversación. Sí, era un hombre muy cordial. Y me habló. Entonces me habló y me empezó a enseñar lo que ellos creían. Y en eso llegó Martín y ya nos pusimos ahí a escucharle. Y hasta que me tocó pues hablar a mí también. Y nos dimos cuenta de algo. La importancia de conocer lo que uno cree. Martín me dijo, mira Samu, a mí si me hacen como algunas cosas no las hubiese pillado, me dice, porque ellos se conocen muy bien su doctrina, ellos se entrenan y todo el tema. Y bueno, pudimos ver el diálogo. La verdad que Dios nos dio mucha gracia con Martín y pudimos exponerle las escrituras, pero no lo vieron. Estaba el chico del aprendiz y el señor mayor. El señor mayor era el que hablaba y el muchacho le pedía permiso si podía orinar o hablar. Y entonces toda mi enseñanza, aunque era para los dos, yo había orado antes, fue para el muchacho. Al muchacho, porque ¿saben qué? Del día antes yo ya había orado y yo creo que la gente en ese lugar está buscando a Dios de corazón. Hay algunos que ya no, pero hay gente ahí, como yo vi a este muchacho que pasa en las calles, picando puerta por puerta. Él cree que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y la única manera en que podíamos a lo mejor decirle que no era llevarle a través de las Escrituras. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, que él habla sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Y el creyente tiene que madurar. Tiene que madurar. Yo tenía una conversación con un chico ayer y estuvimos hablando acerca de él. Tiene 25 años y quiere independizarse. Y bueno, tiene ahí en casa, su mamá pues lo ve aún como un pequeñín, pero él tiene muchas ganas de independizarse. Y él me decía, ¿se puede ser maduro
en la vida cotidiana y ir maduro en la fe. Y yo le decía, no. Cuando uno es creyente, la madurez de nosotros viene en base al conocimiento de Dios. Y sí, la vida te puede dar golpes que te enseñan o enseñanzas, pero la sabiduría está en el Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor y sus preceptos, conocemos sus enseñanzas, entonces ese conocimiento borra nuestro argumento y se empieza a edificar lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces ahí nosotros empezamos a crecer, a crecer. Yo me recuerdo de muchos que han llegado. Yo conocí a Oscar cuando recién llegó, tuve el privilegio de conocer a Martín cuando llegaron, y he visto cómo el Señor a través de las Escrituras les ha llevado a entender y a comprender la voluntad y el Evangelio de Él. Entonces, qué bueno que estemos aquí en este domingo, y qué importante es, ¿verdad? Que gracias a la proclamación de alguien nosotros pudimos llegar. Pero la importancia de la didaqué, de la enseñanza de la palabra en tu vida. Y Pablo dice, sabiduría no de este mundo, porque lo que habla él, Pablo estaba hablando, no se trataba de la sabiduría de este mundo, de las cosas de este mundo, dice, ni de los príncipes de este siglo. Lo que realmente el conocimiento, nosotros en esta sociedad, hay gente muy poderosa, gente muy inteligente, gente con mucho conocimiento, pero que no tiene el conocimiento de Dios. Es más, algunos ni creen en Dios, y a esos la Biblia les llama necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando dice sabiduría no de este siglo, la palabra de griego es aion, que significa una edad o una era, un periodo de definición indefinida. Y cuando habla de arjón, cuando habla de príncipes, está hablando en el griego de arjón, de gobernantes. Entonces Pablo está hablando de una sabiduría que solo la encontramos en Dios y que Él ha revelado a ciertos hombres en su soberanía y elección. Esta sabiduría es comentada o predicada entre los que han alcanzado esta madurez, hablando de hombres y mujeres que se han desarrollado conforme al consejo de Dios. Efesios 4:11, si alguien lo tiene, ¿me puede decir lo que dice? Por favor. Efesios 4:11, o si lo encuentro yo, se lo digo yo, no hay problema. Y él mismo constituyó, ¿esa? Sí. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vale, ¿a fin de qué constituyó a estas personas? De perfeccionar, grábate esa palabra, perfeccionar a los santos, de traer madurez al cristiano. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, mientras más tú maduras, mientras más tú creces, el cuerpo es más edificado. Nosotros, un ejemplo, si tú creces y ya podemos ponerte a enseñar o a discipular a otra, el cuerpo es edificado, porque entonces yo ya no estaría haciendo las cosas, toca la guitarra, canta, baila, salta, no, sino que ya el cuerpo empieza a crecer y empezamos a madurar. Y Dios constituyó a estos ministerios, a estos hombres, para la perfección tuya y mía. Y esto es la palabra que les dije arriba, teleios, madurez. Tienes que madurar en el cristianismo. No puedes estar en una silla los 25 años de cristianismo que tú llevas. Tú eres llamado a dar fruto, y un fruto que permanece de ti. Otras personas tienen que comer.
crecimiento por medio de la enseñanza de los líderes y ancianos que edifican el cuerpo. La sabiduría que se está hablando no es de este mundo o de esta era, sino que es sabiduría de Dios. Tropiezo para religiosos, locuras para los que se creen sabios. Mateos 11:25. Mateos 11:25 nos dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de esta era, de este siglo, de este mundo, y las revelaste. ¿Qué dice? ¿A quiénes? A los niños. La reveló a los niños, a los inmaduros, podríamos decir, a lo vil y despreciado del mundo. El Señor nos escogió y Él ahora deposita sus planes, deposita sus sueños, deposita su voluntad en vasijas tan sencillas como tú y yo. Porque le agradó a Dios esto, avergonzar la sabiduría de los hombres, por muy cautivadora que sea la sabiduría de los príncipes de este mundo. Es una sabiduría creada en el razonamiento humano, envanecido en su conocimiento y sacando a Dios como proveedor y hacedor de esta sabiduría. Y Dios quiere dar esta sabiduría a sus hijos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Quiere que seamos personas sabias. Uno de los sinónimos que tú encuentras en la palabra sabio es equilibrado. Una persona equilibrada, que no es ni tan para allí ni tan para aquí. Y el cristiano se tiene que caracterizar por ser una persona equilibrada. Porque Mateo 7:8 dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. La elección de Dios está en Él. El mensaje es para todos, pero no a todos les importa esto. No a toda la gente le importa lo que viene de Dios. Hoy en día estamos llenos de iglesias centradas en el hombre. Y hemos sacado a Dios como gobernador y Señor, que Él hace lo que Él quiere, que es soberano. Nosotros hoy en día muchos le están dando órdenes a Dios de hacer cosas, ¿verdad? Le están dando orden: haz esto otro, como si Dios no supiera hacerlo. Pero Dios es Señor, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Y Dios es tan sabio y tan poderoso que cogió lo vil, lo que era despreciado, tú y yo, ahora, para hacerlo algo valioso para Él. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Miren lo que dice: predestinó esta sabiduría, lo que es el mensaje de la cruz, lo que es el plan de salvación. ¿Saben dónde estaba? Estaba desde el principio de los tiempos. No es que a Dios, ¡ay, pecó Adán! ¿Qué hago ahora? Plan B. No. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía estipulado todo. Porque a Dios no se le pasa por alto nada. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos.
Y dijimos que la palabra siglo es aión, es una era, una edad. Para nuestra gloria. Mira lo que dice ahí, nuestra gloria. Tremenda palabra, Nuestra gloria. Nuestra honra, puede decir ahí también. Como si nosotros fuéramos merecedores. Un misterio significa conocimiento retenido. Eso es lo que quiere decir. La palabra en griego es mysterion. En el Nuevo Testamento denota lo que es misterioso, como sucede con el término en castellano, ¿vale? Sino aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios, y solo a aquello que están iluminados por su Espíritu. Miren, el plan de Dios estaba desde la eternidad y en su soberanía Él destinó los tiempos. Y dicen que era un misterio. ¿Y saben lo que es un misterio? Es un conocimiento retenido. Era algo que estaba, pero que fue revelado. Y en el Antiguo Testamento, tú ves desde el Génesis hasta Malaquías, hay profecías que hablan del plan de Cristo. Hablan. Y eso, pero lo que sí era un misterio. La iglesia, como hoy en día, esta comunidad, en el Antiguo Testamento tú no encuentras la palabra iglesia, porque era un misterio. Y estaba retenido. ¿Sabe dónde estaba retenido? En Dios. Dios tenía estos planes y los destinó para este tiempo, para que tú y yo hoy en día vivamos en esta dispensación como iglesia. Y por eso que dice, para nuestra gloria. Pero nosotros hemos hecho algo para merecer ser perdonado, ser justificado, ser limpiado, ser sanado, ser librado del poder del pecado. ¿Alguien ha hecho algo para merecer todo esto? ¿Verdad que nadie? Porque al Señor le plació. Le plació tener este misterio y revelarlo en este tiempo. Si alguien puede ir a Colosenses 1:26 rápido. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice el apóstol Pablo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El Evangelio. Por eso que no tiene nada que ver. ¿Ustedes creen que conocer el Evangelio, gente erudita en sus tiempos, iba a conocer los designios de Dios? No se iban a adquirir por conocimiento, sino por revelación. Y hoy en día, por eso que hay gente dentro de las mismas iglesias que no le gusta ir a las reuniones de oraciones, no le gusta ir a los domingos a las reuniones, no le gusta el discipulado. ¿Saben por qué no les gusta? Porque no han nacido de nuevo. Porque como yo le decía a mi amigo, creo que a Eddie el sábado, ¿tú crees que en el cielo te van a dar ganas de ir a la iglesia? ¿Tú crees que en el cielo te van a dar ganas de orar? Si no te gusta aquí, ¿qué vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Para qué vas a ir? Ay, pero nos gusta decir, no, ¿y usted se quiere ir al cielo? No, yo quiero ir al cielo. ¿Y a quién? ¿A qué se quiere ir?
Che, que andarte casi empujando, ¿verdad? Para que vayas a las reuniones. Vas a las reuniones y te quedas dormido. Porque no te interesa lo que están hablando. Pero quieres ir al cielo. ¿A qué? Quédate aquí. Se está más calentito. En tu camita. Invitamos a la gente a discipularse. A veces hay que como decía Martín, por favor, hermano, ven a estudiar la palabra de Dios. Por favor. ¿Será que estamos haciendo bien las cosas así? Si al que no le interesa, no le interesa. Pero al que así le interesa, ese va a querer crecer, avanzar, conocer a Dios, madurar y llevar la palabra del Señor a otros. La palabra oculto es apokrupto, perdón mi griego, mantenido en secreto. El Evangelio, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, todo esto estaba en secreto, en lo oculto. La palabra predestinó es prorizó en griego, que dice determinó antes. Él determinó antes el Evangelio, el plan de Cristo, antes de la fundación del mundo, ya estaba este plan en el Señor. No es una casualidad que tú y yo estemos en este lugar. No es una casualidad con lo rebelde que has sido tú. Un día has escuchado el mensaje del Evangelio. Es porque a Dios le plació. Pablo, reconociendo que la grandeza está en la elección de Dios y en el plan que desde el principio estaba en él, revelado ahora a los sencillos. Podemos hablar todo tipo de temas, pero hablar del Evangelio es hablar de la sabiduría de Dios. De su gran plan que desde el principio de los tiempos estaba en la mente y en el corazón de Dios. Porque el Evangelio, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y para muchos puede ser locura. ¿Para quién dice que es locura? Para los que se pierden, los que no creen. Sí es locura para ellos. ¿Y sabes qué? Siempre va a ser locura para los que no creen. Pero para los que creemos, no hay nada más grandioso, más glorioso, más sublime, más celestial que el Evangelio. Versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Esos emperadores, ese Pilato, ¿verdad? Que fuerte, era un necio. No pudo ver al Cristo de gloria. No pudo ver al Cristo que le podía salvar eternamente. Porque le importó más lo que dijera la gente. Le importó más su posición. Le importó más el que dirán. Le importó más lo terrenal que lo celestial y divino. Aunque muy poderosos que se vieron los gobernantes en los tiempos de Jesús y muy sabios esos magistrados, no podrían conocer el plan de Dios por medio de su conocimiento humano. No lo iban a poder conocer. Solo si a Dios le placía darlo a conocer, lo conocerían. No es a los más sabios a los que Dios elige para revelar sus planes, sino a los que creen como niño a su Padre, confiando plenamente en Él. Es a ellos a quienes Dios les va a revelar su
planes, a los que creen como niños. Cuando tú le dices a un niño pequeñito como Matías, y Martín le dice, tírate, ven, tírate de la mesa, ¿sabe lo que va a hacer Matías? Se va a tirar, no va a dudar, porque Matías tiene plena confianza en lo que le está diciendo su padre. Y los que reciben el Evangelio y creen en el Evangelio de esta manera, es a quienes Dios le va a revelar, Dios le va a hablar, Dios les va a guiar. Al Jesús de los Evangelios lo podemos conocer por investigación, mas al Cristo glorificado solo se puede conocer por revelación. Si no has nacido de nuevo, no podrás ver al Rey y su reino. Hoy la gente quiere ver para creer, pero bienaventurados son los que no viendo creyeron, porque los que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que recompensa a los que buscan hacer su voluntad. Versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas, ¿qué dice? Si alguien puede repetir conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Saben quiénes son los que aman a Dios? ¿Saben quiénes son los que aman a Dios? Tú puedes ver a alguien que ama a Dios. Tú puedes decir, esta persona ama a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Los que guardan sus mandamientos. Los que caminan en obediencia. Esos son los que aman a Dios. Y estas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, y que ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas ¿para quiénes? Para los que le aman. Pablo me parece que estaba citando de Isaías 64:4, que ahí habla de que ni nunca oyeron ni ojos han visto, si lo puedes apuntar. La palabra preparado es Yeto y Maizó, ¿verdad, Maite? Yeto y Maizó. Estuvimos con Maite repitiéndola ayer en casa. Que significa disponer o bendiciones futuras también. Y la palabra aman a Dios, la palabra aman aquí es agapao, que viene de la palabra ágape, que es amor incondicional. La palabra aquí es agapao. Para los que han agapao a Dios. Para los que ponen a Dios en primer lugar en su vida. Para estos son las bendiciones y las revelaciones que Dios va a dar. Aunque ya tenemos la revelación mayor, ¿verdad? Las Escrituras. Pero Dios puede traer planes, estrategias, diseños en tu vida, proyectos. Pero ¿sabes a quién se la va a dar? Se la va a dar a quienes aman a Dios. En el Nuevo Testamento se usa la palabra agapao para describir la actitud de Dios hacia el hombre que cree en Jesús. Es un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza de Dios mismo. Los que aman a Dios son los obedientes a sus mandamientos. Con respecto a agapao, cuando se usa de Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos de este amor, producido y promovido en ellos un amor reverente hacia el dador y un amor práctico
hacia aquellos que participan del mismo y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador de este amor. Conclusión: para los que viven más en la carne que en el espíritu, esto suena a guerra de la galaxia. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos, y esto les muestran el camino. Estos mandamientos les muestran el camino en el que Dios quiere que anden. Estos consejos harán sabio al sencillo, a aquel que busca la sabiduría de Dios. Este alcanza madurez y comprende que caminar en las obras de Dios requiere de consagración a Él. La sabiduría de Dios es locura para este siglo, para aquellos que profesan ser sabios y ver el Evangelio como una locura. Estos son los que dicen las Escrituras que se perderán en el juicio del trono blanco, pero los que creen en el Evangelio saben que el Evangelio es poder de Dios, encapsulado desde la eternidad y revelado a los que con un corazón sincero le aman. Sigamos avanzando y levantemos a los débiles en la fe, seamos humildes y reconozcamos nuestro llamamiento, que no ha sido por ser los mejores, sino porque a Él le nació. El Evangelio, sabiduría de Dios. Que el Cristo de la gloria viva en ti, sabiduría de Dios. Que tú seas hoy en día miembro de una iglesia, sabiduría de Dios. Que tú seas salvado del poder del pecado, sabiduría de Dios. Que Cristo, el Mesías, fuera crucificado, clavado en una cruz, sabiduría de Dios. Que fuese sepultado y metido en una tumba, sabiduría de Dios. Que se fuese levantado al tercer día, sabiduría de Dios. Locura para los que se creen, para los que se pierden, pero poder para los que creemos en Él. Amén. ¿Cuántos creen en el Evangelio esta mañana? Amén. ¿Creen que es sabiduría de Dios? Amén. Te invito a que te pongas en pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Porque, Señor, tú tienes cosas preciosas, Señor, para los que te aman, te buscan, Señor. Aquellos que anhelan, Señor, madurar y crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, con el fin de enamorarse más de ti, Señor, con el fin, Señor, de ser cautivados por tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta iglesia, Señor, podamos hablar, Señor, sabiduría. Que puedan mis amigos, Señor, crecer y levantarse, Señor, como luz en medio de Barcelona. Que los jóvenes, Señor, Pedro, Tainá, Maite, que están aquí, Señor, puedan buscar esta sabiduría que la encontramos en ti. Esta sabiduría que es poder tuyo, Señor. Que es poder, Señor, para salvar a toda persona que cree en la locura del Evangelio, Señor. Señor, en esta mañana, que puedas revelarte, Señor, a las vidas de aquellos que están confundidos, Señor, de aquellos que tienen dudas, Señor. Que tú puedas, Señor, revelarte, Señor, a aquel, Señor, que está buscándote, Señor, de todo corazón, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque el Evangelio, Señor, ha estado en tu corazón desde siempre, Dios. Y hoy nosotros podemos participar de él, Señor. Es que estas verdades, Señor, sean impregnadas en la mente y en el corazón de mis amigos. Y que cada día busquemos más de ti, Señor. Que cada día, Señor, busquemos más de tu presencia, Señor. Menos lo terrenal, Señor, y más lo celestial.
Menos lo de este mundo, Señor, y más lo de tu reino, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, toca aquellas mentes que tienen un evangelio desvirtuado, donde tienen ideas preconcebidas, Señor, en base a la tradición, en base a enseñanzas erróneas, y que tu verdad venga a gobernar sus vidas, Señor. Que tu verdad venga a gobernar y a impresionar sus corazones, Señor. Quita toda conformidad y religión, Señor, de este lugar. Que seamos apasionados, Señor, por ti. Que seamos apasionados por ti. Señor, tú vienes. Tú vienes por nosotros, Señor. Tú vienes por tu iglesia, Señor. ¿Y nosotros dónde estamos, Señor? Que puedan reflexionar en esta mañana, mis amigos, y en base a lo que, Señor, ha salido, Señor, esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en este día domingo. Y, Señor, que sigamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, adorándote y sirviéndote, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, familia.